Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. ¿Soy un tonto por negarme a cuidar a mi esposa desde que contrajo la gripe por tener relaciones con su amante? Esto es en parte una queja y en parte una pregunta sincera. Yo, 54 años, he estado casado con mi esposa, Victoria, 54 años, por más de 32 años, y tenemos 4 hijos adultos, 3 hijas y un hijo. A principios de este año, ella comenzó a atravesar la menopausia, y durante todo este tiempo he tratado de apoyarla de cualquier manera posible. Me dijo que no quería tener relaciones íntimas porque se sentía gorda y poco atractiva, y yo hice lo mejor que pude para ser comprensivo y paciente. Siempre le recordé lo hermosa que es y no insistí cuando decía que no estaba lista para la intimidad. Hace poco, sin embargo, cambió de parecer y mostró interés nuevamente. Pensé que las cosas estaban mejorando entre nosotros, hasta que encontré un envoltorio de condón en nuestro dormitorio. Esto no tiene sentido porque no hemos usado condones en años. Yo viajo mucho por trabajo, y durante mi último viaje, tuve la sospecha de que algo andaba mal, así que intenté acceder a sus redes sociales. Por suerte, usaba el cumpleaños de alguien como contraseña, y descubrí una serie de mensajes que confirmaron lo peor. Su amante es Zachary, 35 años, un amigo de la familia, casado con una chica de 29 años. Leí varios mensajes entre ellos. Uno de los primeros que vi fue de él preguntándole si podía ir a nuestra casa para divertirse a pesar de que estaba empezando a sentirse enfermo. Aún después de regresar a casa, leí otros mensajes, y supe que Zachary y su esposa estaban enfermos de gripe, lo que significaba que él no podría ver a mi esposa por un tiempo. Mi esposa le escribió que valió la pena haberse enfermado de gripe. Cuando volví del viaje la encontré en casa con síntomas de gripe. Sin perder tiempo, le dije que sabía de su relación con Zachary. Ella se puso a la enojada y a la vez estaba demasiado débil para hacer algo cuando empecé a hacer mis maletas para salir de la casa. Me rogó que no la dejara sola mientras estaba enferma, pero no pude quedarme. Simplemente no podía soportar estar cerca de ella. Desde entonces, mi esposa ha estado enviándome mensajes. Me dice que está muy enferma y que me necesita a su lado. Mi respuesta ha sido decirle que llame a un médico o, si es tan grave, que busque a alguien más que la lleve al hospital. Insiste en que no quiere llamar a nuestros hijos ni a otros familiares, pues todos preguntarían por qué yo no estoy allí cuidándola. Su excusa ha sido que la menopausia la llevó a hacerme esto y que nunca volverá a ver a Zachary. Yo aún no he vuelto a casa, pero necesito saber, ¿soy el imbécil? Comentarios. /Anónimo 1. Yo no me habría ido con las maletas. La habría llevado a casa de Zachary y le habría dicho, dejaste esto en mi casa. /Anónimo 2. Es solo gripe, no es cáncer. Considéralo una pequeña dosis de karma y mantente alejado. /Anónimo 3. Llama a tus hijos y cuéntales antes de que ella mienta al respecto. Hazlo lo antes posible. También, consulta a un abogado. OP comentario, odio la idea de contarles, pero puede que deba hacerlo si ella se adelanta con alguna mentira. /Anónimo 4. Uno de tus hijos va a llamar a casa tarde o temprano, y tu esposa podría mentir o insinuar que tú fuiste el infiel. Adelántate a eso. Tus hijos son adultos, puedes decirles la verdad de forma sencilla. También, busca un abogado y terapia para ti. Necesitas a alguien especializado en traumas e infidelidad que te ayude a pensar en lo mejor para ti. No te metas en terapia de pareja solo para que te digan que algo en el matrimonio la llevó a eso. Actualización 1. Desde el momento en que encontré los mensajes, mi intención fue contarle a la esposa de Zach, y quería hacerlo cara a cara. También intenté evitar que nuestros hijos se enteraran de una forma desagradable. Sin embargo, muchos comentarios aquí me hicieron ver que si no me adelantaba, ella podría mentirles. Así que llamé primero a la esposa de Zach. No sé qué pasa en su matrimonio, pero me creyó de inmediato. Después llamé a mis hijos y les conté todo en una videollamada. Desafortunadamente, tuve que enviarles algunas pruebas para que me creyeran, aunque me cuidé de no exagerar en los detalles. Naturalmente, todos están devastados. Traté de mantener la calma y no descargarme con ellos sobre su madre. No quiero que carguen con todo el dolor de esta situación, pero ahora están al tanto de lo esencial. Actualización 2, a la mañana siguiente.
La esposa de Sach me ha estado enviando mensajes desde anoche y esta mañana. Resulta que ella ya tenía planes de dejar a Zachary porque él estaba involucrado con otras 2 mujeres, pero el hecho de que mi esposa, una mujer casada y a quien considera parte de la familia, se haya entrometido, lo cambió todo. Al enterarse de la relación entre Zachary y mi esposa, su esposa de Zachary lo echó de la casa de inmediato. Además, todos mis hijos contactaron a su madre, pero ninguno de ellos creyó sus excusas. Todos están de mi lado y me han dicho que quieren que me divorcie de ella. Actualización 3. Un día después de la segunda actualización y 4 horas después, finalmente tomé una decisión. Aunque la respuesta era obvia, necesitaba escuchar la opinión de otras personas para convencerme de no caer en la trampa de reconciliarme con mi esposa. Aprecio mucho los comentarios en la primera publicación, me ayudaron a tomar el rumbo adecuado. Después de publicar, edité la publicación 2 veces para explicar algunos eventos recientes. Ahora, tanto la esposa de Sach como mis hijos adultos saben de la aventura de mi victoria con Zachary, y su esposa lo ha echado. Todos mis hijos están de acuerdo en que debo divorciarme. He consultado con una amiga, que es una abogada de divorcios muy destacada, ya por 3ª vez. Le he proporcionado bastante evidencia, y ella está evaluando qué podemos usar. Me aconsejó ser cauteloso con lo que comparto en línea, especialmente porque mencioné los nombres reales de Victoria y Zachary. Nuestros hijos, en especial nuestra hija mayor, han confrontado a su madre, presionándola para que coopere en un divorcio rápido y sin complicaciones. Muchos comentarios señalaron que he sido demasiado considerado con mi esposa infiel, así que dejaré aquí las excusas absurdas y las minimizaciones que ha estado utilizando para justificar su infidelidad. Que la menopausia la volvió loca. Que se sentía gorda y poco atractiva. Que pensaba que no me merecía. Que Zachary fue quien tomó la iniciativa. Que necesitaba saber si aún podría atraer a un hombre que no se sintiera obligado a estar con ella por ser la madre de mis hijos. Que dormir con Zachary le ayudó a saber que aún podía mantener relaciones. Que Zachary no significaba nada. Que estoy exagerando porque Zachary es solo un amigo de la familia y no un miembro de la familia como tal. Que la esposa de Sach es como una hija para nosotros, por lo que, técnicamente, no traicionó a una mujer que considerara una hija. Que otros esposos han perdonado a sus esposas en situaciones similares. Que si hubiera sido yo quien tuvo una aventura con alguien más joven durante una crisis de mediana edad, ella también me habría perdonado. Que tenemos 4 hijos y hemos pasado toda una vida juntos. Que prometí amarla en la salud y en la enfermedad. Comentarios. U/Anónimo 1. Bien hecho por ver a través de sus mentiras. La menopausia no es una excusa para engañar. Si se sentía gorda e insegura, era cuestión de trabajar en ello contigo en terapia. U/Anónimo 2. Es increíble cómo tu esposa no parece reconocer el daño que le causó a la esposa de Sach. OP comentario. La esposa de Sach es alguien que Victoria y yo hemos visto crecer, era casi como una sobrina para nosotros. Nuestra hija mayor incluso fue dama de honor en su boda. U/Anónimo 3. El hecho de que tu esposa no sienta ningún remordimiento por herir a otra mujer de esta manera dice mucho de su carácter. U/Anónimo 4. Voy a decir, como alguien que ha lidiado con el me siento vieja, gorda y fea sin usarlo de excusa para engañar, que el miedo a envejecer puede ser una lucha real. Pero es una lucha que uno mismo debe afrontar y resolver. Yo hice las paces con mi versión más mayor y un poco más rellenita, trabajando en mis emociones y siendo proactiva, como haciendo ejercicio para mitigar los cambios. Me siento poco atractiva no es una licencia para andar validándose de esta manera con otras personas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.